Imagina por un momento que alguien se levanta en medio de una sociedad religiosa próspera, aparentemente bendecida por Dios, y pronuncia una frase que corta el aire como un cuchillo. Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien. No es un influencer indignado, no es un analista cultural, es un profeta, se llama Isaías, y esa frase no fue escrita ayer. Fue pronunciada alrededor del siglo VIII a.C., en el reino de Judá, en un momento de estabilidad política y crecimiento económico. El templo funcionaba. Los sacrificios se ofrecían. La vida religiosa seguía su curso. Pero por dentro, algo se estaba pudriendo. Para entender Isaías 5:20, tenemos que situarnos en su contexto. Judá no era una nación atea. Era el pueblo de la alianza. Tenían la ley de Moisés. Tenían el templo en Jerusalén. Tenían sacerdotes. Tenían fiestas religiosas. Y sin embargo, Isaías denuncia una distorsión profunda. Corrupción en los tribunales, acumulación injusta de tierras, abuso de los pobres, embriaguez desenfrenada, orgullo, autosuficiencia. No era simplemente un problema moral individual, era un problema cultural. Las categorías morales comenzaban a invertirse. En el capítulo 5, Isaías presenta primero una parábola, la viña del Señor. Dios había plantado una viña en tierra fértil. La había cuidado, protegido, esperado fruto bueno. Pero en lugar de uvas buenas, produjo uvas agrias. Esa viña es Israel. Dios había dado la ley, había dado mandamientos claros, había revelado qué es justicia y qué es pecado. Y, sin embargo, el fruto no correspondía al cuidado recibido. Por eso, antes de llegar al famoso «ay de los que llaman bien al mal», Isaías enumera una serie de ayes, no como insultos, sino como lamentos proféticos. Hay de los que juntan casa con casa y campo con campo, hasta quedarse solos en medio de la tierra. Hay de los que madrugan para buscar bebida fuerte. Hay de los que arrastran el pecado con cuerdas de mentira. Y entonces llega esa frase que atraviesa los siglos. Hay de los que llaman al mal bien, y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No es simplemente cometer el mal, es redefinirlo, es alterar el lenguaje moral, es cambiar las etiquetas, es hacer que el pecado parezca progreso y que la virtud parezca intolerancia. Isaías no está hablando de una debilidad humana ocasional, está describiendo un fenómeno más profundo, cuando la conciencia colectiva se desajusta respecto al haber. Ahora bien, antes de aplicar este texto a nuestro tiempo, debemos entender algo fundamental. Isaías no estaba anunciando el fin del mundo inmediato. Estaba llamando a la conversión concreta de su generación. El juicio que anuncia en el capítulo 5 no es una fantasía apocalíptica, sino la consecuencia histórica de la infidelidad. Y efectivamente, décadas más tarde, Judá experimentaría invasiones, crisis y finalmente el exilio en Babilonia. No porque Dios fuera impredecible, sino porque la justicia divina no puede ignorar indefinidamente la distorsión moral. El lenguaje del profeta es poético, pero el contenido es real. Cuando una sociedad institucionaliza la injusticia, termina cosechando sus frutos. Cuando los jueces aceptan sobornos, cuando los poderosos manipulan la verdad, cuando el pobre no encuentra defensa, la estructura misma se debilita. Isaías 5 no es solo un diagnóstico espiritual, es un diagnóstico social. El pecado tiene consecuencias personales, pero también colectivas. Aquí es importante evitar dos extremos. El primero es usar el texto como arma para señalar exclusivamente a otros, como si el problema estuviera siempre afuera. El segundo es diluir el texto hasta convertirlo en una metáfora inofensiva. Isaías no está haciendo política partidaria, está haciendo teología moral. Está recordando que la ley de Dios no cambia según el clima cultural. Cuando dice «ponen tinieblas por luz», no se refiere solo a errores intelectuales, se refiere a una confusión moral deliberada. Tinieblas no es simplemente ignorancia, es separación de la verdad. Luz no es solo información, es revelación.
Cambiar tinieblas por luz implica presentar lo contrario de la voluntad de Dios como algo positivo, liberador o incluso virtuoso. El problema se agrava cuando esa inversión se celebra públicamente. Cuando lo que antes producía vergüenza, ahora produce aplauso. Cuando la conciencia deja de reaccionar. Isaías denuncia precisamente esa anestesia moral. Y lo hace desde dentro del pueblo creyente. No está hablando a paganos sin ley, sino a personas que conocían los mandamientos. En este punto conviene recordar algo esencial en la fe cristiana. La verdad moral no depende de la mayoría, no se vota, no se ajusta a encuestas. Si Dios ha revelado que algo conduce a la vida y otra cosa conduce a la muerte, esa verdad no cambia porque cambie la opinión pública. Isaías entiende que la verdadera tragedia no es solo el pecado, sino la pérdida del sentido del pecado. Pero el libro no termina en denuncia, siempre hay una puerta abierta. En el mismo libro encontramos una de las declaraciones más conmovedoras de misericordia. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El llamado es claro, reconoced la realidad, volved a la verdad, abandonad la mentira. Por eso el texto no debe usarse para alimentar miedo sensacionalista, sino conciencia responsable. Isaías no busca entretenimiento escatológico, busca conversión concreta. No quiere que la gente especule sobre fechas, quiere que examine su corazón, porque antes de que una sociedad invierta el bien y el mal, el proceso comienza en decisiones personales repetidas. La pregunta entonces no es simplemente si nuestra cultura se parece a la de Judá en tiempos de Isaías. La pregunta es más profunda. ¿Cómo respondemos nosotros cuando la verdad resulta incómoda? ¿La suavizamos? ¿La callamos? ¿La redefinimos? ¿O la recibimos con humildad, incluso cuando confronta nuestras propias preferencias? En la tradición cristiana, Isaías es también el profeta que anuncia al Mesías. El mismo libro que contiene el «Ay de los que llaman bien al mal», contiene el anuncio del siervo sufriente en el capítulo 53. Esto no es casualidad. La respuesta definitiva a la confusión moral no es solo un código ético, es una persona. Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. No vino a relativizar el pecado, sino a cargar con él. La cruz es la prueba de que el mal no es simplemente una construcción cultural. Si el pecado fuera una etiqueta intercambiable, la encarnación no tendría sentido. El hecho de que el Hijo de Dios haya sido molido por nuestras rebeliones revela que la distorsión moral no es trivial, tiene peso real, tiene consecuencias reales, pero también revela que la misericordia es más fuerte que la rebelión cuando hay arrepentimiento sincero. Por eso, al leer Isaías 5:20, no debemos quedarnos en la indignación cultural. Debemos preguntarnos, ¿hay áreas de mi vida donde llamo bien a lo que sé que Dios llama mal? ¿Hay hábitos que justifico con argumentos elegantes? ¿He adoptado el lenguaje del mundo para evitar el conflicto interior? El profeta no nos deja refugio cómodo. Al mismo tiempo, el mensaje no es desesperanza. Isaías vio juicio, pero también vio restauración. Vio ruinas reconstruidas, vio un resto fiel, vio un futuro donde la justicia y la paz se abrazan. La advertencia es seria, pero el propósito es redentor. Dios no advierte para destruir sin más, advierte para corregir antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en una época de enorme acceso a información, pero eso no garantiza claridad moral. Podemos tener datos y perder discernimiento. Isaías nos recuerda que el verdadero discernimiento comienza en la reverencia a Dios. Cuando el punto de referencia es su santidad, la luz y las tinieblas vuelven a distinguirse. Este texto no fue escrito para generar pánico, sino para generar despertar. La historia avanza según el plan de Dios, pero cada generación es responsable de su respuesta. No sabemos cuándo Cristo volverá, pero sabemos que vendrá. Y sabemos que la verdad no se negocia sin consecuencias. Hay de los que llaman bien al mal. No es un grito de odio, es un grito de alarma. Es la voz de un profeta que ama demasiado a su pueblo como para callar. Y esa voz sigue resonando.
no para señalar desde lejos, sino para invitarnos a volver a la luz antes de que la confusión se convierta en oscuridad permanente.